Tomas una entrada y no sabes cómo gestionar esa entrada, no sabes cuándo hacer un break-even, no sabes cómo sacar ganancias parciales o hacer un trailing stop. En este video, si has pasado por una de estas, te voy a ayudar realmente a cómo poder gestionar tu entrada de forma profesional. Pero primero, te invito a que te suscribas a este canal, ya que a diario estoy subiendo mucho contenido de valor que va a elevar tu nivel de trading. Regálale un profit a este video y compártelo para que le pueda llegar a más personas. Así que empezamos. Por lo general, cuando tomamos una entrada, lo que nos han enseñado es que tenemos que tomarla y algo tiene que pasar, o llega a take profit o a stop loss. Y lo único que tienes que hacer es esperar. Y tiene algo la razón, pero también tenemos que tener en cuenta de que tenemos que aprender a gestionar nuestras posiciones. No sé si te ha pasado y me lo vas a dejar aquí en los comentarios que tomaste una muy buena entrada, vas en profit cierta cantidad de puntos o pips y el precio se te devuelve a break even y quedaste en cero, o peor aún, llegaste a que te tocara stop loss porque no supiste cuándo asegurar tus posiciones. Es un tema que realmente a muchas personas les dificulta y por eso es que estoy haciendo este video que te recomiendo que veas hasta el final para que lo puedas comprender y saques los mejores beneficios de este negocio. Así que vamos a ver un ejemplo acá en euro dólar que estuve tomando esta misma semana, donde me di cuenta que el movimiento fue completamente alcista y lo ideal es saber cómo gestionar tu posición, dónde colocar el stop loss, dónde colocar el take profit o simplemente cómo gestionarla dentro de una posición, porque no solamente voy a colocarla y desentenderme de la posición, tengo que aprender a entender el contexto del mercado para saber cuándo hacer un break even, cuándo sacar mi posición o simplemente cuándo asegurar en cierto beneficio mis posiciones, ¿ok? Ahora, lo que nos han enseñado es lo siguiente. Colocamos nuestra entrada y esperamos a que toque o stop loss o take profit. Nosotros tenemos que aprender a gestionarlo un poco más. Tenemos que entender cuándo asegurarlo, cuándo robar nuestro stop loss a un nivel de beneficio o simplemente cuándo sacar nuestras posiciones. Pero primero, vamos a entender cómo colocar el take profit y el stop loss. Es muy simple. Cada vez que tú estés colocando tu stop loss y tu take profit, lo vas a colocar de la siguiente manera. El take profit, por lo general, lo tomamos de acuerdo a la estructura de mercado. Si tú estás operando las correcciones o las continuaciones del movimiento, tienes que saber que puedes sacar un movimiento un poco más largo o un poco más corto dependiendo del mismo contexto. Yo acá estuve viendo lo que era la corrección del mercado. Vi que el precio estaba cayendo, generándome mínimos y máximos descendentes y yo lo que quería era buscar era una pequeña corrección buscando el último alto predominante. Por ende, este fue el último alto y al mismo tiempo fue un bloque de órdenes, lo que me dio a mí a entender que era una zona en la que yo podía colocar mi take profit. Por ende, cada vez que tú vayas a colocar el take profit, lo que tienes que hacer es identificar según tu marco temporal superior, por lo menos el mío es de un marco temporal de una hora. No lo tengo que buscar en H4, en diario, es en una hora. Así que este iba a ser mi take profit. Iban a ser unos 23 pips. Recuerda que lo más importante es aprender a entender el activo que tú estés trabajando. Ejemplo, si tú estás trabajando con euro dólar, tienes que saber en promedio cuántos pips puede estar moviendo en el día, ¿ok? Para que de esta manera puedas sacar una media y ver cuánto puedes estar tomando día a día. Por lo menos entiendo que puede estar moviendo unos 70, 60 pips en el día, que no haya tanto volumen, pero yo no voy a buscar 30 ni 60, voy a buscar por debajo de 30 para aumentar mis probabilidades de éxito. Así que busco 20, 25 pips, 23 pips, como es el caso en este momento. Ahora, para yo poder colocar el stop loss, lo puedo colocar de las dos maneras. Lo primero que hago es bajar de temporalidad para que de esta manera mi stop loss quede un poco más refinado. Así que vamos a ver cómo colocamos el stop loss. Bajo aquí a la temporalidad de un minuto y fíjate en esto, trader. Cuando yo veo que el mercado está
está cayendo. En el video anterior, que te lo voy a dejar por aquí en la pestaña, estuve explicando sobre las inducciones. Y si nos damos cuenta, mira cómo el mercado cayó haciéndote una inducción del mínimo anterior, induciéndote a poder vender, y lo que hizo fue darte el movimiento alcista. Mi entrada no estuvo aquí abajo. Si te fijas, mi entrada estuvo aquí arriba. Quiere decir que yo tomé la entrada una vez que yo vea que la última vela, o que las últimas velas que el precio, con la que el precio haya llegado a la zona, ya el mismo movimiento se la esté comiendo. Mira como aquí el precio empezó a superar la vela anterior y fue donde yo coloqué mi entrada. Así que coloco mi stop loss de la siguiente manera. Uno, por vela, mira que yo lo coloqué por debajo de la última vela, ok, por debajo de esta última velita. O dos, lo puedes colocar por debajo del mínimo anterior. Las dos son completamente viables. No hay una que sea mejor que otra. Las dos son completamente viables. Yo lo coloqué aquí para que mi stop loss quedara un poco más ajustado. 3.5 pips. Me parece bastante bueno el stop loss. Bien. Ahora, cuando estamos dentro de la posición, aquí es donde empieza la parte más complicada, porque empezamos a involucrar las emociones, empezamos a querer asegurar nuestras ganancias, nos empezamos a aferrar a que llevamos tanta cantidad de dinero y ya queremos cerrar esa ganancia, y ahí es donde viene un gran error. Entre más te apegues a la ganancia, más difícil se te va a hacer el poder gestionar una entrada. Tienes que desapegarte a la entrada, desapegarte del resultado, bloquear el teléfono y solamente enfocarte en tu trading, enfocarte en tu entrada. Mira esto, si yo fuese hecho un break-even por emociones, mira como el precio subió, ya yo estaba en profit y nunca estuve en negativo. Yo lo fuese cerrado acá, ¿qué pasa? El precio llega y me saca en break-even. Entonces, el error número uno es hacer un break-even sin estructura y solamente por emociones. Yo no lo puedo colocar solamente porque vea el numerito azul, sino porque tengo que entender el contexto de mercado. Veo que el precio subió, no me ha hecho nada todavía, no ha hecho un quiebre estructural. Mira cómo el precio cayó. Yo sigo dentro de mi posición aguantándola. Aquí hay que tener las bien puestas para poder aguantarla, y cuando el precio ya te dio el quiebre de la estructura anterior, todavía no hago un break-even porque el precio puede volver a la misma zona antes de darme el movimiento alcista. Entonces, la manera más idónea para tú hacer un break-even es la siguiente. Cuando el precio haga la corrección y mira que el precio volvió a llegar casi a la zona, la manera es la siguiente: cuando te hace un quiebre del alto anterior, ¿ok? No solamente del alto actual que puedas estar teniendo en la estructura, sino cuando realmente te hace un quiebre de la estructura anterior. Una vez que lo haga, ya tú puedes rodar tu stop loss al punto de entrada, o en su defecto lo puedes ajustar al mínimo anterior, ¿ok? Ahora, ¿cuándo poder sacar ganancias parciales? Y es muy importante que entiendas esto, y es que cada vez que el precio te haga un quiebre de mínimo o de máximos, como en este caso, mira, te hizo un quiebre de este máximo o este máximo, tú puedes sacar un 5 o un 10% de tus beneficios. Tú lo único que haces es ingresar a tu MetaTrader 4 y vas a bajar el lotaje a un 5%, puedes bajarlo a un 10%, pero vas sacando ganancias parciales para que vayas llevando dinero a tu cuenta, sea de fondeo o a tu broker. Así que la manera es la siguiente: cada vez que veas que el precio te haga un quiebre del alto anterior, o en este caso porque estamos en una tendencia alcista, del alto anterior, lo que vas a hacer es que sacas un porcentaje de ese beneficio. Ese porcentaje lo defines tú. Yo no te voy a decir que hay uno mejor que otro, eso lo defines absolutamente tú. Una vez también que tú ruedes el stop loss a punto de entrada, cada vez que veas que el precio te genera un nuevo alto que ha sido quebrado por la estructura que esté haciendo actualmente, tú vas rodando tu stop loss a ese nuevo mínimo. No puedes rodar el stop loss a un punto de beneficio si obviamente el máximo o el mínimo no ha sido quebrado. Ejemplo, yo no podía rodarlo acá ni acá hasta que el precio no haya salido de este máximo. Una vez que haya eliminado, tú vienes y ruedas tu stop loss a este punto, o lo puedes ajustar a la última vela de
de mayor volumen con la que haya salido el precio, o sea, esta o esta. Ahora, mira cómo aquí el precio volvió, te generó un alto, retrocedió y quebró. Aquí podíamos haber rodado nuestro stop loss a otro punto de beneficio. Y mira que ya tenemos acá prácticamente un 50% del beneficio tomado. Eso puede ser por un lado. Pero ¿qué pasaría si quiero agregar más posiciones? La manera más idónea de poder agregar más posiciones es entender que cuando ya lleves ciertos beneficios, puedes trabajar con el beneficio del mercado. Si ya llevas $500 en esta subida, lo que esperas es que el precio vuelva y retroceda. Puedes colocar otra entrada con un porcentaje inferior con el que iniciaste en esta zona, para que de esta manera vayas agregando más posiciones en los retrocesos, más posiciones en los retrocesos, pero siempre con un porcentaje o un lotaje inferior al que iniciaste, ¿ok? Para que de esta manera siempre estés oscilando con el dinero del mercado. Si el precio se te devuelve a break-even, simplemente todas estas posiciones se cierran y tú quedas en cero y no estás afectando tu cuenta ni te estás sobreapalancando. Estas son maneras en cómo puedes gestionar tu posición, pero ¿qué pasaría si la operación se te devuelve? Y es algo que las personas no saben qué hacer. ¿Qué pasaría si, uno, el precio fuese llegado a esta zona? Si yo veo que llega a una zona de reversión, yo no me puedo asustar solamente cerrando mi entrada porque veo una pequeña vela bajista o alcista. Tengo que entender cuáles son las zonas de control, cuál es el mínimo o el mínimo o el mínimo o el máximo predominante para yo saber cuándo salirme de esa posición cuando no esté cumpliendo mi escenario. No te cierres los ojos y te olvides de la posición. Enfócate realmente en qué estaría pasando si se te devuelve esa operación. Pues si yo veo que el precio viene y me elimina este mínimo y empieza a retroceder, pues yo me salgo en el retroceso. Si yo fuese visto que aquí el precio fuese caído y me elimina este mínimo, yo lo que hago es que me salgo en el retroceso para que de esta manera no me pase lo que se vaya en break-even o en stop loss. Recuerda que gran parte de tus posiciones la vas a tomar cuando el mercado está cayendo, tú quieres buscar una reversión, pero siempre estás en la tendencia bajista o alcista. Así que es muy importante que aprendas a saber cuándo deberías de salirte. Y también si tu entrada tiene un stop loss mucho más amplio y ves que el precio está quebrando mínimos anteriores o un máximo anterior, te pongo el ejemplo, tengamos este stop loss y vemos que el precio quebró el mínimo anterior y empezó a retroceder, nos salimos también. Son maneras en las que puedes empezar a aprender a gestionar tus posiciones, pero recuerda que lo más importante es que lo puedas colocar en práctica. Así que espero que te haya gustado este video rápido y conciso y directo al grano. Déjale tu buen like para que el algoritmo de YouTube nos más like y pues le pueda llegar a más personas este maravilloso contenido. Compártelo con más personas y déjame tu comentario saber si te ha pasado algo como esto para que podamos estar en sintonía. Así que trader, nos vemos en un siguiente video. Let's go, baby.